Un día, un agujero apareció en el cielo y la calamidad llegó a la humanidad. Los monstruos habían llegado a la Tierra, causando un repentino cambio en el mundo pacífico, ocasionando que las ciudades se volvieran escombros y, poco a poco, la humanidad fue desapareciendo. Sin embargo, este no fue el fin de esta Rey Puño. Los cazadores también habían nacido, obteniendo habilidades especiales. Se volvieron la esperanza de la humanidad y los rasgos fue la bendición concedida a estos mismos. Pero este anciano creía que no había ni un cazador que valiera la pena. Muchos se confían y terminan muriendo por confiar en sus rasgos. Shin Yusung, 5 años. La única cosa en la que puedes confiar es en tu fuerza. Un verdadero cazador solo debería confiar en su propio cuerpo. Esa es la razón por la cual este anciano lo terminó trayendo aquí desde el orfanato, porque había nacido con el cuerpo perfecto. Desde un inicio ya había desbloqueado las 9 vías. Eso significaba que tenía una mente excepcional, un aspecto divino y una sobreabundancia de maná, pero a cambio de todo eso, terminaría muriendo antes. O bueno, debería ser así, pero también nació con demasiado yang, la cual cura todos los efectos negativos de las 9 vías. El físico de este chico es algo que nunca volvería a aparecer en la historia. Y este anciano es el único que puede florecerlo al máximo. Como a Yusung le gustaban mucho las flores, decidió seguir al anciano, iniciando así el día 1 de su entrenamiento. Este es el día 711, en donde Yusung ya había cumplido los 7 años de edad. Pero para el anciano no era suficiente. A esa edad, su rival, el dios de la espada, ya había derrotado a un monstruo de rango alto. Aún así, siempre trató a Yusung con bastante cuidado. En el día 1040 había derribado un árbol, pero para su maestro esto era demasiado fácil. En el día 1785 se enfrentó a varios monstruos sin ninguna dificultad. Aquí, Yusung ya tenía 10 años, mientras que su maestro había derrotado a la reina de los monstruos. Y para cuando tenía 13 años, Yusung al fin entrenaba contra su maestro, el cual tiene una velocidad impresionante. Obviamente, Yusung aún no era rival para él. Pero ese niño comenzaba a ser más ágil y astuto. Con un solo dedo, su maestro paró aquel ataque y le acarició la cabeza. Pero no debía ser engreído. Allá afuera había muchos cazadores que tienen el mismo nivel de habilidad que su maestro, poniendo a Yusung nervioso, porque cuando al fin se vaya de la montaña tendría que enfrentar a monstruos como su maestro. Pero tenía que volverse cada vez mejor para no quedarse atrás. Por eso seguiría trabajando muy duro y así al fin llegó el día. Este es el 4421 de su entrenamiento, el último día en donde estaría junto a su maestro antes de salir al mundo real. Aquí él ya había cumplido los 17 años y su maestro le dio un artefacto del cual salió una pantalla de la Academia Gaon, a la cual asistiría dándole las gracias y despidiéndose así de su maestro. Yusung. Hay innumerables cazadores en el mundo. Seguramente en su camino se encontraría con muchos cazadores y experimentaría todo tipo de cosas, pero tienes que volverte el más fuerte entre ellos, porque después de todo, eres el discípulo que yo, el cazador más fuerte en el mundo, ha criado. Y así comienza la historia del dios de la batalla de la Academia de Cazadores. Luego de aquel estallido, la humanidad eligió la educación como su método, creando así la instalación construida para crear a los cazadores más fuertes por medio de la mejor educación. Entrenar con varios tipos de armas, aprender características de monstruos, las estrategias para incursiones en mazmorras, el entendimiento de los rasgos. Durante 3 años, los estudiantes que estén en la academia aprenderán toda la información necesaria para volverse cazadores. Y de entre todas ellas, la mejor es la Academia Gaon. El director Bien-cheol le da la bienvenida. Yusung lo vio como una buena persona y ya en su oficina el director le pregunta si se unirá, y a pesar de que el aspecto del prota le parecía simple, este estaba ansioso de que el discípulo de Wonhak estuviese aquí. Si sus habilidades son buenas, podrá sacar mucho dinero, aunque todo se desplomó cuando el prota le dice que su rango es F. El director no cree que fuera rango F. Es imposible que su maestro haya entrenado a un simple rango F, por lo que Yusung le muestra la pantalla en donde muestra su rango, decepcionando al director. Pero Yusung explica que su maestro le decía que no confiara nunca en sus rasgos, sino en su fuerza. Esto hizo molestar al director. Después de todo, era un estudiante cualquiera. Ya había muchos rangos F aquí, en esta academia, pero no le quedaba de otra que aceptarlo debido a su promesa con el mejor cazador. Y al voltear, le señala a Yusung que aquí la fuerza y la habilidad lo es todo.
Por eso, si quería quedarse, debía mostrar sus habilidades, aunque fuese un simple rango F. Luego de eso, una pantalla apareció a algunos estudiantes. Estos recibirían 50 School Points si derrotaban a un rango F, específicamente al discípulo del Rey del Puño. Este chico de aquí preguntó por qué el Rey del Puño entrenó un rango F, pero no importaba mucho, eran puntos gratis. Este es Hajin y es el estudiante número 42 de toda la academia, quien amablemente les pide a estos chicos que se encarguen de avisarles a los demás que aquel chico será su presa, y si alguno tiene problemas con eso, los terminaría moliendo a golpes. Marchándose de aquel lugar en busca de nuestro prota. Estaba emocionado porque si derrotaba al discípulo del Rey del Puño, quizás lo tome a él en su lugar, aunque una chica choca con él en el pasillo, pero al voltearse se da cuenta que es Adela Hortensia, la estudiante número 1 de toda la academia, por lo que no le quedó de otra que correr. Adela solo mencionaba al Rey del Puño porque era un nombre que había escuchado de chica por su abuelo, era su aliado e incluso un genio como su abuelo perdió en un suspiro contra él. Por eso le había pedido a Adela recordar el nombre del cazador más fuerte de la historia y del aliado del cual su abuelo estaba tan orgulloso, a Yu Won-hak, preguntándose cómo ser el discípulo de aquel héroe, pensando que si es verdad que está aquí, al menos podré llegar a ese lugar. Mientras tanto, Yusung se encontraba vistiendo su nuevo uniforme, y este de aquí es Lee Siwoo, el estudiante número 72, quien ayudó a nuestro prota a que estuviera cómodo con su uniforme. También le había incluido una barrera para cuando él se encuentra en peligro, aunque por dentro pensaba que si eso bastaría para que no resultara herido contra Yu Ha-jin, pero Yusung estaba confiado en que sin duda ganaría, y así ambos están en la arena. Hasta hay una reportera porque todo el mundo quiere ver al discípulo del Rey del Puño en acción, presentando a nuestro prota y al pelirrojo apodado el tren fuera de control. Hajin comienza a decir frente a todos que se siente bastante abrumado, y él mismo quiere saber si el prota es digno de pertenecer a la academia o solo está aquí por su maestro, pero otros estudiantes sabían que solo estaba aquí por los puntos, mientras que el prota dice que hará lo mejor que pueda. Hajin le susurra que la basura como él debería conocer su lugar, pero en cuanto comenzó el combate, Yusung desapareció y de pronto ya estaba ahí para darle una patada al pelirrojo, impresionando a los espectadores. Todo eso fue muy rápido, ni siquiera la barrera del pelirrojo fue suficiente para protegerlo y terminó noqueándolo en un instante, dando como ganador a nuestro prota. Una chica estaba entusiasmada por la forma en que ganó, y cuando Hajin despierta estaba todo fracturado en la enfermería, pero la doctora de ahí se encargó de curarlo, aunque Hajin estaba inquieto de ni siquiera ver cómo perdió, y ni de chiste debería ser considerado rango F. Alguien como él era un completo monstruo, o más bien un demonio, mientras que en la oficina del director, este lo felicitaba por oficialmente volverse un estudiante de la academia, y estaba feliz de que a pesar de ser rango F, tenía un gran poder, pero para estar seguro, lo seguiría vigilando por un tiempo. Pero esto solo era el inicio. Si quería volverse un cazador como su maestro, debería apuntar a los 7. Estos eran los únicos clasificados para representar a la Academia Gaon, pero obviamente ningún rango F se había unido a estos. Por eso quería que subiera de rango, y en eso un chico aparece. Será el nuevo guía de Yusung. Estando en el pasillo, todos se le quedaban mirando a ambos. Amigo, la cara del prota parece una waifu, pero ya me estoy acostumbrando. Siwoo halaga al prota porque fue asombroso que ya vencido a Hajin de una sola patada. Frente a ellos, una presencia aterradora se acercaba, pidiéndole a Siwoo que se hiciera a un lado, mientras que Yusung tenía una cara de abrumación, y al lado de la chica estaba el vicepresidente Lee Hyuk, el estudiante número 2 de rango S y también de tercer año. La chica le dice que no esperaba volverlo a ver nuevamente, mientras le susurraba producto defectuoso de la familia. Esto hizo que Yusung se quedara estático, sin hacer nada. Siwoo se preguntaba si él también era de la familia Shino, mientras que vemos un flashback diciéndole a Yusung que se sentía ser un fracasado, porque a diferencia de él, ella no lo es. De pronto, Siwoo le comienza a gritar para que vuelva en sí mismo, preguntándole si se sentía bien, llevándolo hasta donde sería su nuevo dormitorio, el cual no era lo mejor, pero si subía de rango, le terminarían dando muchos lujos para que esté cómodo aquí en la academia, aunque para nuestro prota esto era el cielo. Dormía en los árboles ese güey. Siwoo le dio su número pidiéndole
que cuando quisiera hablar de algo o tenga dudas, simplemente lo llame, y así, luego de bañarse y relajarse, Yu-sung se dispone a tomar una siesta, pero la lluvia de fuera lo hizo recordar aquellos días. Una familia le decía a Yu-sung que habían llegado a su límite, pero como él fue criado por la familia Sino, definitivamente lo terminaría de entender. Yu-sung asintió la cabeza, y fue en ese momento cuando lo llevaron al orfanato. Sintiéndose abandonado en aquel día bastante lluvioso, fue algo doloroso, pero no lloró porque él pensaba que todo esto fue su culpa por no poder cumplir las expectativas de sus padres al terminar siendo un rango F, pero más que eso, no llegara a ser como su hermana mayor. Sin embargo, Yu-sung no quería considerarlo algo triste para no recordarlo así, pero eso es algo imposible, ¿no? Poco a poco, Yu-sung se sintió como un fracaso diferente a su hermana mayor, pero también fue por eso que cuando su maestro Won-hak lo buscó, le pareció un sueño y terminó rechazándolo porque estaba cansado de tener expectativas. Seguiría sintiéndose decepcionado, y si los demás también tienen expectativas en él, terminaría decepcionándolos. Pero las palabras de su maestro fueron que la persona más fuerte no es alguien que no se desespera o aquel que tampoco falla, porque él también fue como Yu-sung y sabía que el más fuerte es el que más falla y se desespera más que nadie. Por eso juró enseñarle, aun si él termina desesperándose y también llorando, porque lo que le enseñaría es a cómo levantarse de nuevo, y sin ninguna duda le afirmó que se convertiría en el más fuerte, porque aquel conocido como el más fuerte se lo garantizaba, y ahora Yu-sung es diferente, por eso siente que puede superarlo ahora. De pronto le llega un mensaje, era Sigu quien le escribió para intentar animarlo. Yu-sung le respondió que ya estaba mejor, porque lo importante no es el pasado, sino el presente. Al otro día, vemos a una chica despertándose en la mañana, preparando su desayuno y alistándose para la academia, y con una actitud bastante decidida, se despidió de su cuarto, contándonos que se transfirió hace un mes a la academia, pero no ha dejado de sentirse asombrada cada que viene a la escuela, a comparación de otras academias a las que ha estado. Esta era la más completa, y las mismas habitaciones te ayudaban a recuperar maná, aunque obviamente esas instalaciones no estaban abiertas para todos, porque los beneficios más top irán dados a los de mayor rango, o sea, los 7, pensando que esas cosas son un sueño distante para alguien de bajo rango como ella. Y jaja, a la verga, cuando dice bajo rango no miente, esta es su mire de rango F y es la 659 de la academia, y yo creía que el amigo de Prota estaba bajísimo, llegando hasta la sala de imagen, en donde su nuevo profesor, Xiao, se presenta ante todos. En eso es interrumpido por Sigo y el Prota, ya que le estaba dando un tour para que conociera mejor la academia. Sumire se asombra de ver nuevamente a Yu-sung, el mismo que peleó el otro día y ganó de un solo golpe. El profesor lo recibe amablemente porque había escuchado de él, viendo a través del maná del Prota, y por eso lo felicita, ya que se ve que ha estado entrenando duro. Yu-sung, con una sonrisa, le dice que nunca se ha perdido un solo día de entrenamiento, haciendo que el profesor lo halague por su disciplina. Por eso, para comprobar sus habilidades, quiere que use la sala de imagen. En un holograma, Yu-sung eligió la dificultad más difícil. Su oponente sería una tribu orco. Los estudiantes quedaron asombrados de que eligiera la más difícil. Hasta el mismo profesor piensa que a pesar de que no resulte herido con los hologramas, sería mucho para un rango F. Y al entrar fue recibido por los orcos, los cuales estaban mamadísimos. Uno de ellos le dice que cómo se atrevió a invadir este territorio, yendo a atacarlo, pero Yu-sung activa la mayor concentración, sintiendo una presencia detrás de aquella roca. Estos eran dos arqueros ocultos, y su objetivo es usar a los de enfrente para terminar cansando al Prota y luego acabarlo con flechas. Pero Yu-sung los detuvo fácilmente, rompiendo sus armas y eliminándolos uno a uno, evitando también a los demás, desapareciendo y apareciendo detrás de ellos y superándolo sin mayor problema. Sumire y todos los demás no creían que ese chico fuera de primer año, ni mucho menos un rango F, pero el profesor no tenía duda de que llegaría a ser uno de los 7. Más tarde, Sigu lo halaga, esos movimientos fueron asombrosos, hasta batió un récord en su primera clase. Mientras tanto, Adela se había dado cuenta que el que había batido su récord fue nada más y nada menos que Yu-sung, haciendo que su corazón comience a acelerarse, pero también
que haga un frío más fuerte, recordando al único cazador que pudo derrotar a su abuelo, aunque también comenzó a pensar en otra cosa, y en eso un mensaje le llegó, pero no solo a ella, sino a todos los estudiantes. Era un anuncio de un examen en donde necesitarían suerte y también a un buen compañero, y a nuestro prota lo habían emparejado con Sumire. Cuando ésta se entera, no se lo creía. En el almuerzo, muchos comentaban que lo importante es sobrevivir el mayor tiempo posible en vez de tener un puntaje alto. Unos estaban felices de que les tocasen compañeros de grado alto, mientras que otros no les parecía la diferencia de niveles. Yusung simplemente los miraba, y Sigu le explica que dependiendo cómo le vaya en el examen, este determinará en qué clase estará. Una chica se acerca a comer junto a ellos. Esta es Reina, de clase F también. Su rango es el 83. El prota la saluda, y al ver su rostro, Reina lo toma de las manos para contarle algo, y eso es que sí quería casarse con ella, pero Yusung se quedó de... ¿y esta qué trae? Ella es la compañera de Sigu, y tenía curiosidad de saber quién era la compañera de Yusung. Al ver quién le había tocado, termina sorprendiéndose, porque a pesar de ser rango F como ellos, era la peor, ya que al principio todo el mundo pensaba que era una chica tímida, por eso querían que se acostumbrara a la clase, pero en su primer día, luego de clases, un estudiante la vio desprendiendo una aura oscura y garabateando algo en su libreta, pero también al día siguiente, cuando a ella se le cayó un pañuelo, al levantarlo y abrirlo, por dentro había pelos largos, quedándose así como la chica de la que hay más rumores por toda la escuela, porque se dice ha hospitalizado a toda su clase, pero Reina no creía en todos sus rumores, porque ella misma ha visto lo débil que es Sumire. Nunca imaginó encontrarse con una persona tan débil. En eso, una voz se disculpa con ellos. Era la pobre Sumire quien se disculpaba con Yusung por tener que estar con alguien tan débil como ella, tanto así que las lágrimas se le salían a la pobre. Pero más importante es que había escuchado todo lo que dijeron de ella. Sumire le dice al prota que lo único que puede hacer es invocar un esqueleto, pero incluso así perdió contra un monstruo de rango 1, quedándose solo ellos dos, por lo que Yusung le pide que salgan a caminar, y ya afuera, este le termina comprando una bebida a Sumire, la cual comenta que sabe sus propias debilidades, pero todos esos rumores eran falsos, porque cuando se quedó en clase garabateando, eso es porque estaba escribiendo en su cuaderno de contabilidad, y sobre los pelos era debido a su rasgo, el cual es controlar a muertos vivientes, y como es magia negra, tiene que usar su pelo como ofrenda, aunque ahora mismo solo puede invocar a uno. De aquel pelo se convirtió en un muerto viviente, algo pequeño, pero cuanto más avanzaba, terminó siendo un gran esqueleto, y el problema con su habilidad era que cuando le daba órdenes al esqueleto, este era demasiado débil, al punto de terminar rompiéndose al golpear cualquier cosa. Yusung pensaba que esta era una buena habilidad, pero por alguna razón estaba siendo débil, y es por eso que Yusung le dice que como pensaba, ella no tiene ningún amigo, y probablemente antes de ser transferida a esta academia, ella usaba el pelo de sus amigos de la otra academia para invocar esqueletos, pero ahora que no tiene a nadie, le es difícil pedirle ayuda a los demás. Por eso, Yusung le entrega un mechón de su pelo para que así pruebe a invocar a un esqueleto, el cual estaba mucho mejor constituido que el anterior, y cuando le pide que ataque el árbol, ese lo atraviesa sin ningún problema, y a pesar de que ella no lo entendía, Yusung sabía que entre más fuerte sea la persona que le da la ofrenda, mejor es su rasgo, aunque aquel esqueleto emanaba un absurdo poder, incluso cuando el límite de ella es solo usar el 30% de su habilidad, pero Yusung creía que con eso sería más que suficiente, haciendo que Sumire le brillen los ojos, porque con él estaba segura de que podría hacerse mucho más fuerte. Y ahora pasamos a un crucero, en donde vemos al estudiante número 1 tomando un poco de aire, Adela, aunque alguien le pregunta qué es lo que está haciendo aquí, y esa es otra chica de pelo negro, la cual le pregunta que por qué pone esa cara al verla. Su nombre es Euna, la estudiante número 2, pero Adela prefiere simplemente ignorarla, y con una cara algo sonrojada, Euna le pide tener un combate. Adela le responde que solo han pasado 3 días desde la última vez que perdió, recordando la humillación que ésta le había dado, y aunque Euna estaba segura de que ahora sí le ganaría, Adela no quería pelear, no entendía por qué ella era tan persistente, y es que Euna era de esas personas que odiaba perder. Viéndose fijamente entre ambas, se podía ver la tensión que hay entre estas dos, y justo en ese momento alguien menciona el nombre del prota. Rápidamente, Adela voltea para verlo,
y ahí estaba Yusung junto a su harem, amigos, felizmente, paseando por todo el crucero. Euna se da cuenta de esto, poniéndose algo celosa, porque la otra no le quita la mirada de encima al prota, aunque era entendible, después de todo, es el discípulo del rey del puño, el cual fue el único en ganarle a su abuelo. Hortensia voltea para decirle que no tiene nada que ver con ella, y en un tono desafiante, ella le susurra si quizás el top 1 de Gaon vaya a cambiar, y antes de marcharse, Hortensia le responde que entonces ella bajaría hasta el tercer lugar, haciéndola molestar aún más, pero después de todo, no puede llevarle la contraria, porque ella aún es la segunda. Mientras se le quedaba mirando a Yusung y a sus amigos, la prueba se llevaría a cabo en una isla, pero su verdadera identidad es un gigantesco monstruo que podría devorar a un crucero solo con una mordida, pero hace años fue subyugado gracias al maestro de Yusung y el abuelo de Adela. Sin embargo, debido a los residuos de maná y el cadáver de la ballena, un nuevo ecosistema había nacido, y en esta isla, llamada Joya, su nombre se debe a que todos los monstruos nacidos ahí poseen una joya en sus cuerpos, y parte de la prueba es reunir la mayor cantidad de joyas. Dependiendo del monstruo, les darán más o menos puntos. Luego de un día donde comieron bastante, Sigu y Reina son los primeros en marcharse, dejando solos a Yusung y Sumire, la cual ve con unos ojos traviesos a Yusung, contando que sintió que el tiempo pasó muy rápido. Este día, Yusung comenta que este tipo de cosas nunca se imaginó vivirlas al pasar mucho tiempo en las montañas. Ella menciona que espera no poder ser una carga para él, pero Yusung intenta tranquilizarla, diciéndole que todo estaría bien, porque todos cometemos errores, y puede apoyarse en él, porque después de todo, son compañeros. En ese momento, Sumire se enamoró aún más de él, aunque es imposible que Yusung cometa errores. Fue ahí cuando recordó todas las veces que falló en sus entrenamientos, o también se equivocaba al punto de casi estar al borde de la muerte, y también cuando ya estaba más grande, todavía seguía equivocándose, pero gracias a eso, hoy está aquí, y está seguro que seguirá cometiendo más errores, aunque ahora le será más difícil, porque no tiene a su maestro para que lo corrija. Sumire le cuenta que su familia es importante para ella, y aunque también la extraña, ha venido hasta aquí por elección propia, y algo que la motiva es ver las fotos de ellos, preguntándole a Yusung si quiere verlas, mostrándole una foto junto a sus padres y demás hermanos menores. Yusung piensa que son bastante lindos, pero de la nada le pregunta a Sumire por qué se trasladó a un lugar tan lejano como este, y de pronto ella comenzó a poner una cara aterradora, recordando todo lo que había pasado. Pasamos a una escena en donde portaba un anillo maligno frente a toda su clase. De pronto, varios esqueletos comenzaron a salir, maldiciendo a todos, y también golpeando a toda su clase. Luego de eso, toda su clase había resultado herida, echándole la culpa de todo lo que había ocurrido. Uno de los afectados le dijo que todo esto ocurrió porque quería los pelos, mientras que otros se distanciaron de ella, y con lágrimas, Sumire supo que había sido muy codiciosa. Lo único que quería era escapar, volviéndose al presente, pero Yusung se disculpa con ella mientras la toma de las manos para decirle que si eso es algo que la molesta, no tiene por qué decírselo. Sumire se disculpa con él por no poder decírselo ahora y comienza a armarse de valor para agradecerle por lo atento que es él. Y el otro día, al fin habían llegado hasta la isla, en donde tan solo en la entrada, los estudiantes de menor rango corrían por su vida, mientras que Sumire se quedaba pensando en las palabras del profesor, advirtiéndoles que tengan mucho cuidado, y mientras más grande sea la gema, más puntos obtendrían, y en cuanto ponga las joyas en su bolsillo, los puntos se le contarán automáticamente. Solo tenía 2 horas para reunir la mayor cantidad de joyas, y como Sumire no quería ser solo una carga, estaba decidida a hacer todo lo que pueda, pero Yusung le propone ir por caminos separados, para así reunir todo tipo de joyas en su camino, y como Sumire tenía el pelo de Yusung, debería estar bien sola, mientras lo sostenía de las manos para que no estuviera tan nerviosa, hasta que ambos terminaron separándose, comenzando a usar el primer pelo de Yusung, pero antes de siquiera activarlo, algo se le acercaba a toda velocidad. Por otro lado, vemos a Sigu cazando pequeños monstruos junto a Reina. Ambos se apoyaban entre sí para ir avanzando poco a poco. El rasgo de Sigu es la clarividencia, notando objetivos hasta cierto rango, mientras que Reina tenía habilidades de fuego, pero tenía que tener cuidado. Después de todo, estaban en un bosque. Un jabalí gigante se las acercó, pero Sigu no pudo hacerle nada, y terminó siendo embestido por este, aunque aprovechó esto para herirlo en su punto débil, quedando exhausto en estos pocos minutos de prueba, así que terminó descansando para recuperarse.
y todo el examen estaba siendo transmitido por unos drones que los seguían a todas partes, en donde observaban un grupo escapando de un gigantesco monstruo hasta quedarse sin escapatoria. Un gigantesco elefante era el que los perseguía, y al quedarse sin opciones, decidieron enfrentarlo con todo lo que tenían. Una chica usó todas sus fuerzas para golpearlo con su martillo, dejando asombrados a los demás, aunque apenas le había hecho algo, escapando nuevamente, mientras que al rubio se encargó de poner una barrera para protegerlos, pero ya sabían que algo así no iba a funcionar, aceptando su trágico destino. La próxima vez que se verían sería en la enfermería, y justo en ese momento, Yu-sung hace su aparición. Los otros la confundieron con la enfermera, y de un putazo, Yu-sung termina derrotando a aquel elefante, llevándose la gema consigo. Pasamos a donde está Sumire, y la bestia que lo atacó era un pequeño carbuncle, sintiéndose aliviada por esto, pero el pequeño monstruo comenzó a comerse el papel en donde tenía los pelos del prota, y al intentar detenerlo, este la mira fijamente, pero le da un golpe con su cola a Sumire, la cual tomó una flor para intercambiársela, y esto solo hizo que se enojara aún más. Sumire ya se estaba quedando sin ideas, hasta que recordó algo. Utilizando las mismas flores, comenzó a machacarlas sobre una tabla, poniéndoles algo de miel. Aquel monstruo se le quedaba mirando atentamente a lo que Sumire hacía, y cuando al fin terminó, le había preparado una zanahoria especial y nutritiva para él. Al voltear a verlo, sabía que sí había funcionado. Quedó encantado con esa zanahoria. Sumire mandó bastante lejos la zanahoria para que se fuera de aquí, sintiéndose aliviada de no perder un solo cabello de Yu-sung. Aprovechando que el monstruo estaba comiendo, comienza a invocar un esqueleto, y en cuanto este lo mira, se cagó del miedo al verlo. Sumire solo se disculpó con él, pero pronto le saldría otra joya, así que no debería preocuparse. Pobre conejito, se le hicieron mierda. Y en ese momento, pero en otro lugar, una streamer llamada Ami se encontraba transmitiendo en vivo, disculpándose por empezar tarde, pero había un evento el cual no se podrían perder hoy. Ella es Sammy Rose, de primer año, y la número 27. Al mirar la cantidad de espectadores que tenían, estos eran 133.522. A la mierda, y estos números ya ni va y los maneja, Cuando ella mira el ranking, en primer lugar estaba Hortensia, o sea, Adela, aunque no la sorprendió mucho, porque sus atributos de hielo eran bastante raros, recordando la vez que se enfrentaron y obviamente perdió. Adela es la única de los Seven que sigue invicta, pero eso no era suficiente para describirla. Después de todo, probablemente sea la cazadora más prometedora de todo el mundo. La número 2 era Euna, quien también está en la clase de Ami. Su rasgo es la electricidad, y a pesar de no ser muy preciso, es un gran poder destructivo. Ella hizo equipo con Suyun, un estudiante de primero, que es el séptimo entre los Seven. En tercer lugar se encontraba Yu-sung, quien sorprendió bastante a Ami, porque ya tan pronto y estaba entre los 3 mejores. Su mismo chat no pensaba que un rango F estuviera tan arriba, por lo que decide enfocarlo, justo en el momento en el que derribó al elefante con un solo golpe. Ami acercó más la pantalla para verlo, diciendo que era muy guapo, pensando en que podría volverse una gran estrella, y si logra convencerlo para que vaya a su stream, seguro sacaría buen contenido con él. En ese momento, algo la dejó boquiabierta. Sumire estaba en el puesto número 4, contándole a su chat que ella vino desde Japón, pero a pesar de eso, siempre ha estado en lo más bajo, y hasta ahora no tuvo ningún solo resultado. ¿Cómo es posible que esté en cuarto lugar? Al enfocarla, Sumire estaba alegremente cocinando y cantando como si nada. Si ella no estaba haciendo nada, ¿por qué conseguía puntos?, se preguntó. Sumire estaba preparando un delicioso curry para cuando el prota volviera, preguntándose si el esqueleto que mandó a reunir joyas le estaría yendo bien, sin muchas expectativas, porque después de todo, su maná influía más que la persona del pelo. Y vemos al pinche esqueleto, tenía una bolsa llena de joyas. Se estaba farmeando todo el server ese cabrón. Más tarde, Yu-sung se encuentra con Sumire, y por alguna razón, estos se veían fijamente el uno al otro. Ella le da el curry que preparó, pidiéndole que lo aceptara, y quien no se negaría con todo eso, esperando que disfrute de la comida que le preparó. Cuando Yu-sung la prueba, nota que todos los ingredientes en el curry habían sido preparados a la perfección, y el complemento del pollo encajaba perfectamente, dándole un buen sabor, y era mucho mejor del que su maestro preparaba para él. Dirigiéndose hacia Sumire para pedirle que le sirviera otro plato más, y en lo que servía la comida, los anuncios de la mitad del examen hasta ahora iban a ser dados.
con Hortensia como primer lugar, Euna la segunda, y cuando dijeron el nombre del prota, tanto Siwu como Reina estaban sorprendidos, pero era algo de lo cual ya se esperaban. Lo que sí nos esperaron es que Sumire fuera la cuarta, dejándolos con muchas dudas, pero la que más estaba sorprendida era ella misma, no se lo podía creer, y en la asociación de cazadores en Corea del Sur, la gerente de la sucursal, llamada Mei Lin, se dirigía a las oficinas donde un viejo observaba los resultados del examen de la Academia Gaon, aunque apenas iba por la mitad del examen, así que faltaría ver el resultado final. Este es el presidente de la asociación, quien tenía curiosidad por el discípulo del Rey del Puño. Era un gran logro que un rango F estuviera en el top. Él creía que el rango de los rasgos era útil hasta cierto punto. Lo difícil es ir más allá. Cuando no usas tu rasgo, creyendo que Yusung tiene más talento que aquellos llamados cazadores legendarios, aunque por el momento solo era una suposición, pero si resulta ser verdad, sería algo por lo que siempre habían estado anhelando. Yusung le dice a Sumire que eso no es suficiente para volverse uno de los Seven. Si querían formar parte de ellos, tendrían que ganar más puntos que los primeros dos lugares, y probablemente sea codicioso de su parte, pero estando con ella, está seguro que lo terminarían logrando. Sumire se alegró de escuchar esas palabras, prometiéndole no decepcionarlo, y a lo lejos, dos estudiantes más los vigilaban para atacarlos desde las sombras. Mientras tanto, un grupo de chicos se había reunido para unirse y ahí subir bastante en el ranking. La chica solo quería tener un dormitorio de clase alta para poder dormir, mientras que otro quería regresar ya al crucero, pero una voz les dice que son demasiado ruidosos, llamándolos perdedores por ser de rango B. La chica de antes pregunta qué es lo que hacen aquí, y el de los ojos rojos había venido aquí para quitarles todas sus joyas. Este es Víctor. Obviamente no iban a permitir que les quitaran las joyas, pero aquel sujeto emanó un aura bastante oscura y hostil, asustando a los otros, quienes le pidieron a Hee-yeon, este de aquí, que tomara las joyas y escapara lo más pronto posible, porque a pesar de que todos ellos eran rango B, no podrían ganar contra alguien de rango A, por lo que le conseguirían hacer el tiempo necesario hasta que se entregaran los puntos. Hee-yeon se transforma en conejo para huir lo más lejos posible, y los demás comienzan a atacarlos. Este es mejor conocido como el Víctor de la noche, y en tan solo unos segundos se encargó de todos ellos. Aún así, esto no era suficiente para alcanzar a los Seven. Es por eso que decidieron ir a buscar al prota, un rango F, y a su compañera, la peor de todas. Ambos estaban confiados porque al verlos tenían cara de tontos, aunque la chica quedó encantada por Yusung. De pronto, Yusung siente una presencia, por lo que rápidamente voltea, y un montón de murciélagos comenzaron a rodearlos, cubriéndolos completamente hasta dejarlos a oscuras. Es ahí cuando aquel sujeto aparece, portando unas alas de vampiro. Sumire de inmediato supo que era un cazador de puntos, quienes, en lugar de conseguir puntos, se robaban los que conseguían los demás. Al verlo así, Víctor pensó que sería fácil, ya que estaban asustados, pero Yusung se disculpa con él, porque no pensaba darle ni un solo punto. La otra chica pensó que esto terminaría mal, porque lo que más odia a Víctor es ver a un chico débil hablar de más, llamándolo basura y transformándose una vez más. Aprovechando que el prota había cerrado los ojos, él podía moverse más rápido que el sonido. Con esa transformación, la otra chica, con una cara seria, pensaba que ya todo había acabado, pero un golpe, incluso aún más rápido que el sonido, golpeó a Víctor. Yusung comenzó a usar el estilo del dios de la batalla, golpeándolo con el ascenso celestial del dragón verde. El nombre, tal impacto, rompió incluso aquella barrera oscura, y la otra chica se quedó como de what the fuck. Luego de eso, vemos a otros estudiantes y al tipo de pelo azul, quien estaba enfurecido de que las cosas salieran mal, el cual le había pedido su ayuda a Euna para ayudarlos a conseguir más puntos, pero ella se molestó con él porque una estrategia así era de lo peor, y probablemente ni la necesiten para sus cosas. Lo que él quería era tener los puntos suficientes para no ser expulsado de los Sevens, molestándose con ella, pero sin hacer nada, porque sabía que no podría contra ella, por lo que termina disculpándose con Euna, porque igual los puntos que tiene son suficientes, aunque después de eso se sintió humillado por la segunda. Él pensaba firmemente que la habilidad es todo lo que importaba aquí, comenzando a darles órdenes a las personas que había reunido aquí para saquear aquella cueva, en donde seguro conseguirían muchas joyas. Todos aquí eran de rango A, y volviendo con el prota,
La peli naranja había despertado justo al lado de Víctor, quien estaba hecho mierda por el putazo que le soltó el prota, pero sin poder moverse porque los habían dejado amarrados a ambos, recordando poco a poco cómo Víctor había sido derrotado de un solo golpe por el prota, y al tratar de escapar, el esqueleto que había invocado Sumire los estaba escuchando. Desde ese momento sabía que estaba jodida, no podía creer que Sumire haya invocado algo tan poderoso como eso. Ahora su plan era someter a Sumire para que los liberaran, deshaciéndose fácilmente de las ataduras, intentando despertar a Víctor, pero el esqueleto de Sumire les impidió el paso. La peli naranja ataca con todo al esqueleto, rompiendo bastantes joyas a su paso, pero sin ningún daño al esqueleto. Hasta el esqueleto se los papeó, mientras que Sumire se asustó al escuchar ruidos fuertes ahí adentro, y cuando fue a ver qué ocurría, el esqueleto ya se había encargado de ella. Más tarde, el de pelo azul terminó saliendo porque le habían informado de un intruso que había derrotado a dos de sus compañeros. Este era Yusung, junto con Sumire y el esqueleto. Habían venido aquí porque habían escuchado el plan de ellos, porque le habían sacado información a los otros dos. Pero el de pelo azul se ríe, porque venir aquí en medio de la noche no era muy inteligente de su parte. Superaban por mucho a sus números. Yusung le dice que no tiene problema con pelear contra ellos, pero lo que quería era poder entrar primero a aquella cueva para despejarla. Obviamente, esto hizo que muchos de ellos no entendieran qué estaba pasando. Todos los estudiantes de clase A habían sido reunidos aquí para intentar despejar aquella cueva con un golem adentro, pensando que si era tonto o algo. El prota, comenzando a burlarse de ellos, aunque fuera el discípulo del rey del puño, era demasiado arrogante de su parte, y ahora sí querían darles una paliza, pero el séptimo los detuvo. Si querían morir, no había necesidad de detenerlos, dándoles la vía libre para que pasaran. Una de las chicas preguntó qué es lo que pasaría si realmente el discípulo del rey puño logra limpiarla, pero el de pelo azul le responde que eso es imposible y pronto conocerían su lugar. Sumire estaba entusiasmada de ir a la cueva junto a Yusung y evitar pelear contra ellos. Lo único que la puso triste es cómo se burlaron de ellos por ser de rango F. Yusung voltea para abrazarla, pero la razón es que la estaba protegiendo de una explosión, pidiéndole que se prepare porque el oponente al que se enfrentarían no era como los demás. Una de las profesoras los miraba desde las cámaras, preguntando si acaso ellos dos no eran Sumire y Yusung, porque definitivamente ese lugar es donde hay un jefe con un nivel de peligro de rango 4. El profesor quería meterse para detenerlos, pero la otra chica se negó, porque tomar riesgos así es el trabajo de un cazador, y esta prueba no era un examen cualquiera, era un filtro para ver que estudiantes no encajaban aquí, y todo lo que pase ahí es culpa únicamente de los mismos estudiantes. Yusung le pidió a Sumire enfocarse en darle maná al esqueleto, aun si este se salía de control, pero si no confiaban el uno al otro, no merecían ser compañeros, por lo que le comenzó a llenar de maná, pero solo duraría por 10 minutos, preguntando si sería suficiente para que la pelea termine. De pronto, un ataque frontal fue directo por Sumire, pero ella logró estar a salvo gracias a que el esqueleto lo detuviera con sus huesitos. Está mamadísima esa madre, era algo de lo cual Yusung también esperaba. El esqueleto comenzaba a golpearlo desde la distancia y Yusung sentía que había dos de él. Si esto continuaba así, seguramente podrían vencerlo. Pero lo que dejó intrigada a Sumire es que el esqueleto comenzó a usar técnicas que ella desconocía. Quizás también pudo usar algunos poderes de Yusung, y ahora que lo tenían distraído, Sumire le grita al prota que es el momento. Él tomó impulso desde un lugar alto para así cargar su puño y golpear a aquel golem, dejándolo sin cabeza al pobre. Sumire comenzó a festejar que habían derrotado al golem, incluso al mismo esqueleto. Levantó su pulgar demostrando que todo estaba bien, y mientras ambos festejaban, Yusung les dice que aún es muy pronto para esto, porque aún no había terminado. De pronto, todo el piso comenzó a temblar y Sumire estaba algo nerviosa. Yusung menciona que la verdadera pelea estaba a punto de empezar ahora, y bastantes golems comenzaron a aparecer, pero ahora el esqueleto había recibido bastante daño por aquella pelea y no aguantaría mucho. Si terminaban rodeándolos, cualquiera saldría lastimado. Por eso Yusung quería que se pegaran a la pared, adelantándose primero, mientras le pedía a Sumire que usara al esqueleto para defenderse. Frente a los ojos de Sumire, el prota había desaparecido y rápidamente llegó hasta donde estaba un golem, para así golpearlo antes de que siquiera reaccionaran los demás. Ya era uno menos.
y así rápidamente se deshizo de los tres en tan solo unos instantes. Pero a Yusung le parecía extraño que los golems lo dejaran atacar fácilmente a sus cabezas, lo que significaba que su fuente de poder no era la cabeza, rodeando hacia el prota para aplastarlo, pero obviamente él estaba bien recordando las enseñanzas de su maestro sobre cómo enfrentar a los golems, el cual le había dicho que la mayoría tenía su núcleo centrado en su cabeza o en el pecho, aunque lo más fácil sería destruir sus extremidades para que sean incapaces de moverse. Yusung había soñado con tener algún día la fuerza de su maestro, pero sabía que aún estaba muy lejos. Pero si no había un núcleo en su cabeza ni pecho, la única forma de derrotarlo era comenzando a dibujar un círculo alrededor de ellos. Y Yusung había recordado por completo la debilidad de los golems, los cuales eran una ilusión creada por una fuente de poder que debería estar escondida, y al poner atención se dio cuenta que su núcleo era esa cosa brillante roja. La profesora encontraba fascinante cómo pudo descubrir tan rápido el truco de la cueva de cristal. Incluso afuera de la cueva se sintió aquel temblor. El golem de cristal al fin había despertado. El séptimo pensaba que era imposible que hayan derrotado a los primeros 5 golems, pensando que probablemente había un pasadizo oculto, y los rumores de que el nuevo estudiante había pasado por los demás golems comenzaron a expandirse. A unos los asombraba, pero a otros ni siquiera les interesaba. El séptimo intenta calmarlos. No es posible que los estudiantes de grado F derrotaran a esa cosa, y en cuanto terminen huyendo, aprovecharían para entrar y acabarlo, aunque deben estar alerta de que los otros estudiantes no vengan aquí e intenten entrar, pidiéndoles a algunos revisar las zonas para que nadie se acerque. Finalmente, el séptimo decide ir adentro por su cuenta, y nuevamente Yusung comenzó a usar el estilo del dios de la batalla, palma aplastadora del dragón salvaje. Tremendos nombres. Sin embargo, el mismo Yusung se sorprendió de que una técnica así no tuviera ningún efecto. En su lugar, una alerta de peligro apareció. Toda la sala se tornó de un color rojizo. Yusung se dio cuenta de que esto era peligroso, pidiéndole a Sumire tirarse al suelo, al punto de gritarle que lo haga. Una gran explosión cubrió todo el lugar. Yusung y el esqueleto usaron todo lo que tenían para pararlo, y cuando todo por fin había pasado, Sumire se levantó. Frente a ella, el esqueleto estaba parado, pero ya no tenía vida. Quedó destrozado por el esqueleto, desbordándose frente a Sumire, por lo que rápidamente volteó a ver dónde se encontraba Yusung, pero en ese momento otra alerta salió. Esta decía que se acercaba un monstruo de rango alto. Era el golem de cristal al que todos temían. Y bueno, hasta aquí el video. Abarqué todos los capítulos que había hasta la fecha, que fueron 20. Supongo que saldrán semanalmente. El manga, por si lo quieren leer, está en Visual y su nombre es como el título del video. ¿Qué les pareció la historia? A mí me gustó mucho el dibujo y el diseño de las waifus, pero sobre todo, me pareció curioso el diseño del prota, que aunque al principio se me hacía muy afeminado, termina acostumbrándome. Espero les haya gustado, y también quiero mandar un saludo a mi miembro del canal. Así que, sin más, hasta aquí el video y nos vemos. Chao.